Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. El próximo 12 de enero, Trinidad festejará el aniversario 500 de su fundación. La Mesa Redonda rinde hoy tributo a esta histórica villa y a su pueblo con una emisión especial desde Centro Visión Yayabo en Santi Espíritus. Tengo el placer de que me estén acompañando hoy en nuestra Mesa Redonda el compañero Ramón Naranjo León, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Trinidad. Compañero Norberto Carbio Calzada, director de la Oficina del Conservador de Trinidad. Compañero Reinier Rendón Fernández, delegado del Ministerio del Turismo en la provincia de Santi Espíritus. El doctor Manuel Lagunilla Martínez, historiador de Trinidad. Y el compañero Víctor Echenagucía Peña, especialista principal del Departamento de Investigaciones Aplicadas de la Oficina del Conservador de Trinidad. Con ellos estaremos intentando, en apretada síntesis de casi hora y media, recorrer estos 500 años de historia de la histórica Villa de Trinidad. Quiero aprovechar para dar la bienvenida en este estudio de Centro Visión Yayabo al primer secretario del partido en la provincia de Santi Espíritus, el compañero José Ramón Monteagudo, y a otros miembros del Buró Provincial del partido que lo están acompañando. También a la presidenta del gobierno en esta provincia, la compañera Teresita Romero, y otros dirigentes del gobierno en el territorio, al primer secretario del partido en el municipio de Trinidad, dirigentes del partido y del gobierno en esa histórica villa, y también a directores de organismos provinciales, personalidades vinculadas a las tareas de la historia, a la conservación y la restauración de la ciudad de Trinidad, y también otras personalidades que nos están acompañando hoy en nuestra Mesa Redonda, rindiéndole tributo a Trinidad. Turistas de muchas regiones del mundo recorren Trinidad, asombrados de poder trasladarse a centurias pasadas. ¿Y qué mejor lugar para dejar constancia de esa victoria sobre el tiempo que la Plaza Mayor de la sureña Villa Espirituana? Denominada antes Plaza de la Iglesia, de Fernando VII, de Serrano o Parque Martí, es este el corazón del centro histórico de Trinidad. Un espacio que en el siglo XVIII fue epicentro de la vida ciudadana, y que luego en el XIX se remodeló y reconstruyó de acuerdo con el proyecto de Julio Sajebien y Juan. Bueno, tuvimos dificultades al parecer en este trabajo, pero estábamos en el centro histórico de Trinidad, en el punto de partida un poco de esta historia que queremos contarle hoy en nuestra Mesa Redonda. En 1914 nacía la Villa La Trinidad en el centro sur de Cuba. ¿En qué contexto se da el surgimiento de la villa? ¿Cómo se decide la fundación de Trinidad? Sobre eso quisiera comenzar hablando con el doctor Lagunilla, historiador de la ciudad de Trinidad. ¿Cómo situar ese surgimiento, Lagunilla, de la Villa de Trinidad? ¿En qué contexto y cómo ocurre ese surgimiento? Bueno, yo quiero iniciar mis palabras por otra vertida por nuestro comandante en jefe, que determina la importancia de la historia y de la historia local para nuestro proceso revolucionario. Señalaba Fidel, es necesario que esta historia se sepa, es necesario que nuestro pueblo conozca su historia, es necesario que los hechos de hoy, los méritos de hoy, no nos hagan caer en el injusto y criminal olvido de las raíces de nuestra historia. Y el maestro Eusebio Leal señaló: amar la historia local es el prólogo para amar la historia de la patria. Yo creo que bajo esas concepciones se debe desarrollar todo el estudio sobre una localidad y en definitiva sobre la historia de nuestra patria y de la patria grande de Latinoamérica. A mí me gusta recordar antecedentes del descubrimiento, ¿no?, de la conquista y colonización de Trinidad, como la tercera villa fundada por Diego Velázquez. Es importante el segundo viaje de Colón, que da
al Nuevo Mundo, al llamado por ellos Nuevo Mundo, ya ha tenido un significativo triunfo en su primer viaje. Funda en Santo Domingo, que ellos llaman la Española, el Fuerte de la Navidad. Y es tan importante este segundo viaje que de 3 carabelas o navíos que venían ellos en el primer recorrido o en el primer viaje que hacen a nuestro continente, ya en este segundo viaje, dado la serie de objetos que lleva, indios, etcétera, oro, despierta la ambición de los reyes católicos, la nobleza y cortesanos, y ya le preparan una expedición con 17 embarcaciones y en lugar de 101 hombres, de 1.200 a 1.400 hombres y bastimentos de sobra. Llega de nuevo Colón rápidamente, no transcurren 6 meses, y en noviembre de 1493 está en la Española, y allí recibe para él la desagradable sorpresa que el Fuerte de la Navidad ha desaparecido y los 39 hombres han sido liquidados, producto de la crueldad con que ellos tratan a los indígenas. Pero lo importante también en ello radica en que el señor Diego Velázquez y Velázquez, natural de Cuéllar, de origen noble, guerrero de experiencia, viene en ese segundo viaje de Colón y queda allí en la Española. Y se hace criado de Bartolomé Colón. Después Nicolás de Obando lo hace capitán. Y allí comienza una lucha continua contra los nativos. Y en Zaraguá o Jaraguá comete ahí un genocidio, matan 80 caciques, los introducen en un enorme caney, les prenden candela y los matan para tratar de liquidar la rebelión de indios que se aproximaba, y matan, incluso ahorcan a la reina Anacaona. Esa es la vida que hace allí, se convierte en uno de los hombres más ricos y poderosos de la Española. Colón allí funda la Isabela, la primera población fundada en el Nuevo Mundo, en el llamado Nuevo Mundo, y sale con rumbo sureste, descubre la isla Tortuga, Jamaica, coge de nuevo rumbo norte, pasa por los jardines de la Reina, llega al Golfo de Guacanayabo y toma rumbo oeste. Y es la importancia también de este segundo viaje, que cuando él pasa por las costas trinitarias, y es la visión, la primera visión de los europeos que tienen de las costas trinitarias. Al poco tiempo, Diego Colón, gobernador entonces de la Española, decide la conquista de Cuba y designa a Diego Velázquez para ello. Funda Baracoa, funda Bayamo, allí se encuentra la resistencia de Atuey, todos sabemos el fin de Atuey, ahorcado, y continúa con 20 hombres, otros por el centro y otros por el litoral norte, y por el sur va él con una embarcación de 20 hombres, y llega el 23 de diciembre de 1513 a Trinidad. Ahí está en un poblado indio llamado Mancanilla o Macaula, que él llama Manzanilla, y continúa hasta Jagua para encontrarse con el resto de los colonizadores. Y allí a orilla del río Arimao, en un lugar llamado Las Auras, funda la villa de la Santísima Trinidad. Y el nombre viene en una carta de relación, la primera carta de relación que conocemos, de Velázquez al rey de España. Y es allí como se funda Trinidad. Fecha exacta, realmente los primeros días de enero de 1514. Está un tiempo ahí, en febrero incluso piden una ayuda, que había una situación difícil de hambruna, y le envían la ayuda. Y trasladan, al poco tiempo supongo yo que estuviera la villa allí asentada, la trasladan hacia el primer lugar en que él estaba asentado. Y de nuevo va al río Guaurabo, toma se aproxima a Manzanilla, a una legua de allí, llega a Trinidad con un grupo de conquistadores, Vasco Porcayo de Figueroa, Juan de Grijalba, etc. Y estas son palabras que he aprendido con Eusebio, según la tradición histórica, el padre de las casas da la misa de fundación bajo un jiwe que conservamos aún renovado,
y es que definitivamente queda asentada Trinidad. Una villa que se convirtió después, poco tiempo después, con el transcurso de los años, en un importante asentamiento azucarero en este país. Eso tomó su tiempo. Primero hubo el cultivo del café, tabaco a orilla de los ríos, que son tan numerosos en nuestra región. Incluso cazaban ganado, que hacían cuero, carne salada, y comenzó un activo comercio de contrabando por mucho tiempo. Y el azúcar va a aparecer ya a fines de 1650 y tanto, a fines del siglo XVII. Pero mientras tanto, Trinidad va a tener un lugar privilegiado, primero porque está un tanto alejada del resto de las villas, por la región montañosa, por las pocas vías de comunicación, y se dedica al comercio de contrabando de rescate con filibusteros, con corsarios, con piratas, y tomaba un desarrollo notable. Los primeros años terrible fueron los primeros años. Pero ello llega otro problema 4 años después, que es enmarcado en todos unos hechos que son para resaltar en nuestra historia, muy importante, que es la llegada de Hernán Cortés. 4 años después, en noviembre de 1518. Hernán Cortés llega, ha tenido sus discrepancias con Velázquez, pero Velázquez era un hombre de un carácter airado, soberbio, pero después que se le pasaban las cosas las olvidaba. Y él perdonó a Cortés, pero después trató de impedir que fuera Cortés a la conquista de México. Cortés planta sus banderas allí, en donde está hoy la Plaza Mayor, que era una explanada de tierra, la iglesia era una casucha de yagua y guano, y planta su estandarte, sigamos la cruz y venceremos. Eso fue catastrófico para Trinidad. Empieza a pedir que se alisten en sus huestes para partir a la conquista del imperio de Moctezuma, y no solamente de allí, los vecinos de Santi Espíritu también van, y se queda casi despoblada ya la ciudad. Y parte Colón hacia la conquista de México, llega primero a La Habana y después continúa hacia allá, y Trinidad quedó en un estado tan calamitoso, con una hambruna de tal naturaleza que tienen que nombrar un indio alcalde mayor de Trinidad. Ese es uno de los hechos simbólicos también que marcan la vida de Trinidad. Sí, y el otro, porque esto es a través del río Guaurabo, fue la llegada 300 años después, en 1801, de Alejandro de Humboldt, del barón de Humboldt, el segundo descubridor de Cuba, que viene con Jaime Bonpland. Eso fue el tercer hecho. Claro, no toma por la vía fluvial, sino por un camino paralelo, montado a grupas de 2 mulos, y llega a Trinidad y hace grandes descubrimientos. Solamente está un día allí, pero eso fue un hecho de trascendencia notable para la historia de nuestra ciudad. Una ciudad que tiene muchas tradiciones que mostrar y también muchos lugares simbólicos. Casi siempre cuando se mira hacia Trinidad se habla de sus calles, se habla de sus construcciones, pero también se habla de la Torre de Iznaga, un lugar histórico al que quiero ir ahora a través de las imágenes en nuestra mesa redonda. Desde la Torre de Manaquisnaga, el Valle de los Ingenios se erige majestuoso. Solo que para disfrutar del paisaje es necesario vencer el temor y ascender unos 44 metros de alto. Sí, es muy impresionante y entonces no soy tranquila. Es difícil para mí. Me gusta mucho Trinidad, pero aquí nunca he visto el paisaje y todo. Aquí es maravilloso. La Torre de Manaca fue construida en los primeros años del siglo XIX. Cuenta la leyenda que los ricos hacendados Pedro y Alejo Iznaga se enamoraron de la misma joven y decidieron jugarse su amor mediante la edificación de una gran obra. Pedro perforó un pozo de 28 metros de profundidad y su hermano Alejo levantó la torre. ¿Cierto o no? La realidad es que la torre aún es centinela del Valle de los Ingenios. El segmento de mercado es increíble. Vienen desde asiáticos, europeos, latinos, de distintos países también, como por ejemplo los europeos, principalmente alemanes, españoles, franceses, ingleses, que aprecian mucho
lo que es la historia. Cada día llegan a Maná Quiznaga centenares de personas interesadas en conocer sobre la historia del lugar. Quienes vencen el reto de subir los 137 escalones de madera, descubren que tras la leyenda de los hermanos Quiznaga, hay una edificación que vigila el Valle de los Ingenios. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Valle de los Ingenios, como también la ciudad de Trinidad, patrimonios de la humanidad. Lugares sin duda simbólicos de la historia de Cuba y del presente también de este país. Una historia que tiene mucho para ser contada y una historia que también tiene numerosas improntas a lo largo de estos 500 años. De eso me gustaría, Víctor, que nos hablara qué improntas ha dejado la Villa de Trinidad y cuáles son esas riquezas culturales, patrimoniales, sociales e históricas que caracterizan a la Villa de Trinidad. Sí, bueno, buenas noches, Randy. Indudablemente el azúcar signó la historia de Trinidad y también el azúcar marcó el desarrollo de un complejísimo entramado sociocultural que dio como resultado el desarrollo de un urbanismo coherente, orgánico y una arquitectura que, si bien adopta los modelos de lo que en la España meridional se desarrollaba en pueblos como Andalucía, Sevilla, etc., en el caso nuestro se adopta de una manera muy especial, se adoptan estos estilos históricos a partir de la sensibilidad de sus realizadores, de esa enorme cantidad de artesanos que conocen del oficio a través de una generación a otra y van a través de su sensibilidad modificando, reestructurando, repensando la arquitectura y también el urbanismo. Pero la ciudad no es solamente un amontonado grupo de viviendas que van buscando el propio desarrollo de una topografía bien compleja, bien accidentada, y que propició, por supuesto, callejuelas que se van retorciendo, buscando las sombras, buscando el sol en otras ocasiones, y también encontrando un mundo de una riqueza espiritual increíble dentro de los muros de esas viviendas. Trinidad conserva una riqueza cultural impresionante, viva hoy aún en los trinitarios, y todo eso estaba sustentado obviamente por esas posibilidades económicas que propició el desarrollo azucarero en el Valle de los Ingenios, declarado también por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque obviamente el valle y la ciudad interactúan de una manera tan orgánica, tan coherente, que era imposible poder separar estos dos componentes económicos, culturales, y a la ciudad le debe, por lo tanto, al azúcar esa visualidad que hoy podemos aún disfrutar de esa... Una visualidad renovada y muy bonita para llegar a estos 500 años. Sí, porque realmente toda esa acumulación de riqueza constructiva va a quedar prácticamente paralizada, va a quedar prácticamente detenida en el tiempo a partir de la propia crisis económica que se va planteando hacia los mediados del siglo XIX y que terminan por colapsar ya a finales del siglo XIX, y sobre la ciudad se tiende realmente un manto de pobreza impresionante. La ciudad dejó de crecer, cesaron las actividades culturales, en fin, un movimiento cultural vivo durante el siglo XIX quedó prácticamente paralizado.
A eso se debe la conservación también de la ciudad, por supuesto. Pero no es hasta el triunfo revolucionario de enero de 1959 que esa posibilidad de recuperar una ciudad que había permanecido por tanto tiempo en el letargo, en el olvido, que se recupere para las actuales y futuras generaciones. Intentos existieron para recuperar la ciudad histórica desde la década de los años 40 del siglo XX. Figuras como Manolo Becker, el segundo historiador de la ciudad, que hizo esfuerzos extraordinarios por llamar la atención sobre esa ciudad histórica, que las miradas giraran hacia una ciudad perfectamente conservada, pero necesitada de trabajos de conservación, de restauración, de reanimarla, y con un enfoque muy curioso, un enfoque no solamente dirigido hacia el rescate de monumentos de una vital importancia para la ciudad y su historia, sino también para ponerla en función del turismo, que es una visión para su época bien interesante a mi modo de ver. A partir de ahí comienza toda una labor muy meritoria que se va a materializar en diferentes obras, la adquisición del Palacio de Brunet y convertirlo en un museo, y eso va dinamizando los procesos culturales de una ciudad que había permanecido por tanto tiempo adormecida. Pero obviamente no tenían todos los recursos, no tenía el apoyo oficial para poder llevar a cabo tan magna obra, y logró cosas bien importantes para la ciudad, como sería la creación de una escuela de oficio, que es un poco lo que hemos heredado y que hoy tenemos con esa fabulosa escuela de oficios que la Oficina del Conservador tiene bajo su custodia, y que forma a los futuros restauradores, albañiles, carpinteros, herreros, para la restauración de la ciudad. La revolución es eso lo que encuentra, una ciudad patinada por el tiempo, por la erosión, dañada, sin apenas recibir mantenimiento constructivo, y gracias a una política muy inteligente, forjada desde los muros del Moncada, una política cultural tan profunda como la propia revolución, pues comienza desde épocas bien tempranas a dar los primeros pasos para restaurar esa ciudad histórica. Y lo hace encomendando esa tarea a un historiador que había sido fundador también de esa asociación Pro Trinidad que había fundado Manolo Becker, este segundo historiador, y que comienza por restaurar algunos edificios emblemáticos de la ciudad, de una manera puntual, pero salvando a aquellos que tenían posibilidades de convertirlos también en instituciones que pudieran crear una conciencia colectiva de la población que aquí vive sobre los valores de esta ciudad histórica. Y su empeño logró restaurar este edificio, ya bastante dañado, y lo convierte en lo que todos conocemos como el Museo Romántico, que es uno de los museos más interesantes, que conserva una de las colecciones más importantes de artes decorativas y mobiliario. Ahora en plena renovación, que quizás de eso ahorita el conservador nos pueda hablar un poquito. Sí, y que hoy estamos también trabajándolo para devolverlo durante los festejos estos del siglo, de los 500 años de la fundación de la ciudad. Pero yo creo que lo que en definitiva resulta un detonante para el desarrollo de la restauración en la ciudad es la creación en 1979 del Museo de Arquitectura, que con una mirada más global, más holística de la ciudad, pues comienza a planear la restauración de la ciudad, ya no solamente desde el punto de vista puntual, sino también desde el punto de vista de una ciudad
completa desde el punto de vista urbanístico. Una ciudad que en sí misma es un museo al que se puede venir y ver esa arquitectura y ver esos colores tan lindos que conserva y que hoy renueva Trinidad, pero una ciudad que además tiene la magia de sus artistas, los artistas que distinguen también a Trinidad, a sus encantos como villa, a las tradiciones que aún conserva y de esa vida de los artistas trinitarios, de eso que le aportan a la propia dinámica de la villa, nos habla este reportaje en nuestra mesa redonda. Quienes desde cualquier lugar del mundo llegan a Trinidad advierten que se trata de un sitio diferente. Las añejas edificaciones la revelan majestuosa. Sin embargo, más allá, la ciudad tiene otros encantos. Las mañanas en el Callejón de Peñas reservan un espacio a la creación y el asombro. La lencería dibuja en los puntos una villa con 5 siglos. Los transeúntes se pierden entre los manteles, las guayaberas y la autenticidad de la trinitaria, técnica que llegó por herencia al presente. Deshilado, que es la técnica que nosotros desarrollamos, está creada en Trinidad desde el siglo XIX. Pienso que sí, que es parte del patrimonio. Zaida Ramos es una experta en el arte del deshilado. Junto a ella está Jorge Alí, el alumno más aventajado que ha tenido. Cuentan que antes de ser artesano fue campesino. Me fue muy difícil porque las callosidades de mis manos, los hilos se me enganchaban en los callos hasta que por fin ya logré el tono exacto para empezar a hacer las ramas. En el Callejón de Peña otros artistas también dibujan en las telas. De madres a hijas se transmite el oficio de bordadoras. Singulares historias de vida aderezan una de las plazas artesanales más reconocidas del país. La ucraniana Olga Kabanova llegó a Cuba hace unos 20 años tras el sueño de un amor. Thi Loan es la vietnamita que fue enfermera en la guerra y asegura tener 2 patrias. Ya yo estoy como ya trinitaria. Yo nunca dejé amar el lugar donde yo nací, pero me siento aquí como en mi casa igual. Junto a ellas, otros artesanos del Fondo Cubano de Bienes Culturales trabajan materiales como el cuero, los metales y el yarey. Termina el Callejón de Peña y el arte convida a redescubrir la ciudad. Cerca de la Plaza Mayor, en una vivienda edificada en el siglo XVIII, está la galería de la pintora de las cafeteras. Cuentan las leyendas que Trinidad nació del barro. Tal vez por esa creencia sea obligado el paso por los talleres Santander. Por cerca de un siglo, los descendientes de la familia de alfareros han dado vida a la cerámica. Yo pienso que todo lo que se haga por Trinidad es bello, porque Trinidad es una ciudad que la quiere todo el mundo, donde quiera que va. Anochece en la tercera villa de Cuba. Antes de la partida saludaremos al pintor Carlos Mata. Los tonos de la oscuridad revelan la belleza de una ciudad que es mágica mientras duerme. Aún es temprano para el maestro que ilumina sus paisajes con la luna. También para quienes devuelven a la villa el esplendor del pasado. Día y noche, Trinidad es una ciudad donde crean quienes la restauran, los que la pintan con óleo y hasta quienes la bordan. Desde Santi Spíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los 500 años de la Villa de Trinidad han estado íntimamente ligados en esta celebración a los 55 años de la Revolución Cubana. Trinidad y su decursar en estos últimos 55 años, por supuesto que han estado íntimamente vinculados a la propia revolución. Profesor Lagunilla, ¿qué hechos fundacionales de la revolución vinculan al acontecimiento histórico con la Villa de Trinidad y marcaron para siempre en estas 5 décadas y media la vida de Trinidad? Mira, de la fundación hasta el triunfo de la revolución pudiéramos hablar mucho. Siempre considero que desde el punto de vista ideológico es necesario recordar nuestros mártires y héroes. Y de eso tenemos muchos, desconocidos incluso por el propio pueblo trinitario. Y yo creo que todo esto está íntimamente vinculado con el interés que
o sea, la pregunta que me has hecho. A través de los tiempos, nosotros creemos que es importante una serie de hechos. Por ejemplo, un pasquín que aparece en Trinidad en 1820, que es el primer grito de independencia o muerte, es nuestra patria o muerte. Allí en el mercado de Abasto aparece un pasquín público, donde le exigen al ayuntamiento, queremos independencia por la razón o la fuerza, independencia o muerte. Esto es muy importante. Eso no había aparecido en ningún lado. Y después el resto de los hechos que ocurren a través de la historia de Trinidad. Hablábamos, porque no podemos olvidar esto, la memoria tangible que es tan importante, pero dentro de ellos se cierra la intangible, que es también muy importante, o quizás tanto o más. Hablábamos de la Torre de Iznaga, de los Iznaga, pero también hay que recordar los Iznaga que participaron en actos heroicos de nuestro proceso histórico. Por ejemplo, el que hizo, hablan de la leyenda de la Torre de Iznaga. Bueno, Alejo hizo la torre, Pedro hizo el palacio de Iznaga. Sí, pero tenían 3 hermanos, José Aniceto, José Antonio y Antonio Abad, que eran independentistas totalmente, y uno, José Aniceto, se entrevista con Bolívar en Caracas pidiendo la independencia de Cuba. Entonces hay que vincular todo ello, si no, no llegamos a una verdadera lección de la historia. Y los otros 2 mueren pobres en el extranjero. Pero ahí no queda tanto. Esto sigue imbricado los Iznaga con la historia trinitaria y la historia de Cuba. Tenemos a José María Sánchez Iznaga, está con Narciso López en la conspiración de Manicaragua, y lo tenemos en Cárdenas, y después de la guerra retorna a la guerra de los 10 años y tiene que ser sacado secretamente por el cónsul norteamericano, pero ahí tampoco quedan los Iznaga. Tienen 2 Iznaga, Félix Sánchez Iznaga y Andrés Sánchez Iznaga. Félix Sánchez Iznaga llega a ser secretario de Martí en Nueva York y delegado del Partido Revolucionario Cubano allí. Y Andrés Sánchez también está en Tampa, facilitando y ayudando a Martí en todo, sin exigir nada. Y yo creo que esto es una cuestión muy importante. Pero hay otro primo de ellos, Emilio Sánchez y Sánchez, que fue un destacado médico y escritor trinitario, que tiene uno de los primeros libros de las tradiciones trinitarias, se llama Tradiciones Trinitarias de Emilio Sánchez y Sánchez, es una cosa interesantísima. Entonces hay que vincular la memoria tangible con la intangible, que es muy fundamental, sobre todo en nuestro tiempo. Esa impronta, esa savia, pudiéramos decir, patriótica de Trinidad se reflejó también desde los primeros días de la Revolución Cubana. Trinidad fue escenario de acontecimientos importantes de esos primeros años de la Revolución. Pero le voy a decir un tanto más. Por el hijo de José Martí, el Ismaelillo, corre sangre trinitaria. La abuela materna era trinitaria, Isabel María Hidalgo Cabanilla. Una tía de él estuvo presa en la cárcel de Trinidad en la guerra de los 10 años. Y un tío, Juan Martín Hidalgo, médico, estuvo involucrado en la conspiración de 1851 y tuvo que marchar del país por esta razón. Esto es muy importante. Recuerdo ahora, profesor, quizás acontecimientos que pudieron marcar también esa impronta histórica de Trinidad. 13 de agosto de 1959, Fidel celebra su primer cumpleaños, precisamente abortando una conspiración del Zápata Leonidas Trujillo, aquí precisamente en Trinidad. También fue escenario de la lucha contra bandidos, de la campaña de alfabetización. Nosotros nos parece como si fuera ayer el momento aquel del 13 de agosto. Las calles estaban desoladas, solitarias. Veías a veces, te sorprendías a algunos que iban en jeep y camiones y otros medios dando vivas a Trujillo y con la bandera dominicana. Y tú decías, ¿qué será? Incluso uno que estaba inmerso dentro del proceso no conocía realmente lo que estaba ocurriendo en la realidad. Y ahí después vimos figuras como Camilo,
y Celia, y Fidel, y compañeros nuestros. Y fue realmente algo que quedó marcado en Trinidad, y sobre todo el primer cumpleaños del comandante en jefe tras el triunfo de la revolución, que lo celebró en Trinidad. Y hay un hecho también, que también Trinidad lo desconoce mucho, el internacionalismo. Nosotros tenemos, primero, en la Guerra Civil Española tuvimos 3 internacionalistas, entre ellos el conocido músico Julio Cuevas Díaz, y 2 más, uno que muere en la batalla de Brumete y otro trinitario. Pero eso se repite en la revolución, y el médico que designa Fidel para que acompañe al Che en la misión del Congo es un trinitario, hoy coronel retirado. Precisamente esta mañana conversamos, Rafael Cerquera Palacio, y eso lo desconoce todo el mundo. Y Gorbán Marín, un hombre de pueblo, que a veces lo vemos, es un héroe. Hoy nos topamos con él ahí en la Plaza Mayor. Y este Rafaelito tiene otro hermano, Miguel Cerquera Palacio, médico también, fue mi compañero de estudio, teniente militar, que muere en acción de guerra en Guinea-Bissau. Esos son los trinitarios, sin contar los que durante la lucha contra Batista en la clandestinidad y en las montañas se mantuvieron presentes. Los que estuvieron después en Angola, o los que hoy como médicos o otros profesionales brindan también su ayuda solidaria en otras partes del mundo. Miles, y también la intelectualidad. Debe usted conocer a Armando Juan Estralco Mestre, diplomático, fue nuestro compañero desde niño, y estaba allá en Ghana cuando llegaron las fuerzas del Che y le brindó apoyo. Es decir, Trinidad siempre ha estado presente en todo. Gracias, profesor Lagunillo. Llegar a 500 años significa un gran compromiso con salvaguardar esa historia, con cuidar lugares simbólicos que se han venido construyendo a lo largo de esos 5 siglos, con preservar una memoria que necesita ser recordada y también renovada por los habitantes de la Villa de Trinidad y sus alrededores, el Valle de los Ingenios especialmente. Les propongo ver un reportaje que nos han preparado para esta mesa redonda nuestros compañeros de Centro Visión Yayao sobre la Hacienda Guaymaro, uno de esos lugares históricos impresionantes que tiene esta localidad. El Valle de los Ingenios es uno de los paisajes naturales más hermosos de Cuba. Entre los inmuebles que lograron resistir el paso del tiempo está la Casa Hacienda Guaymaro. Luego de 10 años de trabajo, la Oficina del Conservador de Trinidad anunció el fin de las labores constructivas. Guaymaro recibe el aniversario 500 con sus estructuras consolidadas. Desde los trabajos en los techos de armadura, los espacios interiores, hasta el cambio de la carpintería, devuelven al inmueble el esplendor de siglos pasados. Aunque la hacienda tuvo varios propietarios, no fue hasta la 3ª generación del linaje Borrell que adquirió las características que ahora tiene. En 1827 la familia pasó a la historia, pues esas tierras alcanzaron la más alta producción azucarera del mundo en aquella época. Detalles del pasado que se reconstruirán en el presente a partir del montaje de piezas museables. La antigua casona del Valle de los Ingenios se alista para convertirse en un importante destino turístico. Las habitaciones del acaudalado Marqués de Guaymaro serán muy pronto un museo único de su tipo en Cuba. Desde Santi Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, en junio, hace unos meses, hablábamos, Carpio, conservador de la ciudad de Trinidad, de lo que sería el 500 aniversario. Ya estamos a las puertas de ese aniversario y ha sido intenso. Hoy veíamos en las calles de Trinidad lo duro que se está trabajando por recuperar lugares, por darle esplendor a muchos otros lugares de Trinidad. ¿Cómo se ha trabajado desde esa fundación de la Oficina del Conservador
por recuperar todo ese rico patrimonio que tiene Trinidad y que se ha estado haciendo en estos últimos meses para llegar al 500 aniversario con una villa mucho más linda. Sí, como se pudo apreciar, Trinidad desde hace, en los últimos 3 años, que aprobó un programa de desarrollo integrador de todas las instituciones del territorio, se ha trabajado sobre todo priorizando toda la actividad patrimonial, aquellos edificios de un alto valor histórico, arquitectónico, y que necesariamente debían recuperarse por su estado de deterioro en que se encontraban. Tales así los casos de Malibran, que hoy se ha convertido en un centro de documentación del patrimonio, donde se podrá obtener información de forma especializada con tecnología de avanzada y que está a disposición ya de la población y sobre todo de las personas estudiosas de estos temas. Así de igual forma, Amargura 85, un edificio que hoy constituye un símbolo cultural, un complejo cultural de la ciudad donde radican allí las galerías, salas de reuniones, se realizan las tertulias, pero además un espacio importante para la exposición de los jóvenes creadores, de los artistas, pero cada año en nuestras modestas galerías recibimos exposiciones del más alto nivel del arte contemporáneo cubano, que es importante ese intercambio que se realiza, esa interrelación entre los artistas nuestros y los artistas de otras ciudades. Así lo vemos en Casa Fría, donde hoy radica la maqueta de la ciudad, el centro de interpretación, que allí podemos apreciar de forma interactiva todos los valores de la ciudad. Vamos a tener unas imágenes de la maqueta en un momento. Sí, cómo se realiza, cómo es su entorno en un ambiente natural, con sus calles empedradas, sus plazas, plazuelas, también trabajadas en estos últimos meses y que de forma muy dinámica y didáctica se puede intercambiar ya. Ha despertado gran interés y que en los próximos días, pues por supuesto, se abrirá al público. Así lo hemos estado realizando, digamos, con la restauración de todos los museos de la ciudad, incluido el Museo Romántico, que se le ha realizado una rehabilitación capital, una reparación importante por problemas estructurales que presentaba y ya hoy está en su fase de montaje, que muy pronto, además, dentro de pocos días, estará de nuevo abierto al público porque ha sido una gran expectativa. Es muy difícil. El Museo de Arqueología, que estuvo durante 10 años cerrados, ya abrió sus puertas, así el de Arquitectura, que también se ha reparado, el Museo de Lucha contra Bandidos, que se le realiza una reparación. Hoy veíamos a la directora del Museo Romántico ahí al pie del cañón, como decimos, ¿no? Trabajando por abrir de nuevo su instalación. Pero nos llamaba la atención una cosa también, Carpio, y es cómo los artistas trinitarios contribuyen a esa restauración. Veíamos a la familia Santander, nos enseñaban hoy cosas que estaban haciendo para el Museo Romántico, otros artistas trinitarios que también han contribuido a este empeño. Sí, ha sido un movimiento integrador de los artistas, de las empresas, de las instituciones, porque ha sido necesario trabajar horarios extras, sábado, domingo, de noche, todas las labores, aunque las labores de restauración son un poco especializadas, pero la participación de las empresas ha sido decisiva en esta restauración, esta reparación capital que se ha hecho en tiempo récord. Y han estado los pobladores trinitarios pintando, arreglando, los mismos compañeros del partido me contaban cómo en estos días han estado por allá también dando pintura en varios lugares. Sí, es así. Se ha movilizado el pueblo realmente en este empeño. Hay un movimiento de masas importante con la participación ciudadana, que esto ha permitido la realización de labores tan importantes como, digamos, la reparación de 36 calles empedradas, que aunque se ha hecho con las empresas, por supuesto con la asesoría de los especialistas, pero que haya sido una labor muy importante para rescatar todo ese pavimento que lleva el trabajo especializado, pero así en la realización de la imagen de la ciudad con la rehabilitación integral de las calles. 22 calles se han rehabilitado, es una importante labor que ha llegado incluso a la zona de amortiguamiento o la zona de protección del centro histórico. Nos parece que son elementos que hace mucho tiempo debíamos y deseábamos llegar hasta estos lugares, tales así las Tres Cruces, la parte de Vicente Suyama, el callejón de
del Estrecho, Carlos Rivero, pero así Santo Domingo y muchas calles que están fuera del centro histórico, pero que necesariamente es importante la labor que se ha realizado porque se ha llegado hasta allá y que por supuesto ha mejorado el nivel de vida de la población. Ese es otro elemento importante, es decir, no solo el trabajo de conservación y el trabajo de mejoramiento se ha centrado en el centro histórico, sino que hay otras poblaciones en la periferia del centro histórico que también han recibido esa atención. Sí, es así. Incluso en estos lugares periféricos, por el grado de deterioro de las viviendas, pues ha sido necesario en la mayoría de los casos las intervenciones en el interior de las viviendas, lo que llamamos la primera, incluso en ocasiones hasta la segunda crujía, y rehabilitaciones integrales que ha sido necesario hacer a vivienda. O sea que hay un movimiento emprendedor en la ciudad, con la iluminación de la ciudad con sus lámparas coloniales, además del beneficio que se ha tenido con la instalación de otras luminarias ya por parte de la OVE, pero así con la señalética de la ciudad, identificando cada calle con sus nombres antiguos, los nombres actuales, el enmascaramiento que se ha hecho de las redes técnicas eléctricas, un trabajo meritorio que ha hecho la OVE, porque sabe que esto nos afectaba desde el punto de vista visual y hoy se ha enmascarado de forma que prácticamente es muy poco apreciable. Así se ha trabajado de forma integral y que esto ha llegado al programa integrador que se ha logrado también en el Valle de los Ingenios, con la infraestructura vial que se han trabajado, lográndose comunicar las comunidades, pero el propio valle con ciudades perimetrales cercanas y con la montaña, o sea que se ha logrado rescatar la propia línea férrea. El valle que estuvo un tiempo en una situación bien complicada, sí, y que se ha recuperado, incluso sé que ahí se ha limpiado muchas áreas, sí, de Marabú, se ha logrado volver a darle el esplendor, sí, que tenía esa área, ¿no? Se trabaja por las empresas radicadas allí de la agricultura, sobre todo Florifauna y las otras empresas, en la eliminación de las plantas invasoras, pero además aprovechando esas áreas en la siembra de la caña de azúcar como paisaje, pero además como elemento animal. De igual forma, en toda la parte ya del rescate de las haciendas, hoy la hacienda Guaymaro la estamos convirtiendo en un centro de interpretación del Valle de los Ingenios, recreando toda una época colonial de la producción azucarera en siglo XIX, y que esto permite no solo desde el punto de vista tener una lectura de toda esta época, sino que además la participación de las personas que allí están, que radican con empleos, así se lo hace con el turismo en las instalaciones que tienen, y que de esta manera la población autóctona se beneficia. Se ha recuperado la industria tejarera, que era un elemento importante y que por supuesto como una tradición de la ciudad tan necesaria, y por toda la arquitectura vernácula que se desarrolla en el valle, en las zonas de Condado, San Pedro y toda la parte de la ciudad también. Los elementos que se emplean generalmente son nuestros autóctonos. Y en el valle hay un elemento muy importante que ha sido la recuperación de las casas barracones de esclavos y sus alrededores. Estos fueron casas muy deterioradas y que se ha logrado rescatar. Pero además que el instituto, a través del Instituto de la Vivienda, se ha logrado paralizar el uso de cubiertas inarmónicas que en un momento determinado, por razones de habitabilidad de las personas, afectaciones climatológicas, fue necesario usarlas, y ya hoy se ha paralizado esto, se usan ya cubiertas armónicas, y que además las zonas priorizadas también han sido trabajadas por nuestros especialistas, logrando la ubicación de las tejas, de elementos ya producidos por nosotros. En ese mismo camino, Carpio, ¿cómo se ha logrado no solo que la población participe de todo este proceso, sino que se eduque en el cuidado de ese patrimonio, en no violar las reglas urbanísticas de Trinidad? ¿Cómo siguen trabajando en ese empeño? Sí, le hablaba de la maqueta, que es un elemento importante porque las personas allí pueden apreciar la fragilidad de nuestra ciudad. Una ciudad que cada vez recibe mayor número de visitantes y que por supuesto con todas las modalidades hoy del trabajo por cuenta propia
podemos hacerla, porque es un centro histórico vivo, un centro histórico habitado, un centro histórico necesitado también, por supuesto, de adaptarnos a las condiciones actuales, pero que tenemos que respetar las ordenanzas y tenemos que respetar todos los criterios por los cuales la ciudad se declaró junto al Valle de los Ingenios como ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Y las personas de forma general son respetuosos, cumplen con todos los parámetros. Y de esta forma se ha trabajado la ciudad con la incorporación de la población, de las empresas, las instituciones y logrando una ciudad renovada con una nueva imagen, pero manteniendo la autenticidad, la integridad de sus valores que la hicieron posible, merecedora de estar en la lista universal de las ciudades patrimonio cultural de la humanidad. Los 500 años no son una meta, sino quizás un inicio de muchas cosas más por hacer. ¿Hacia dónde seguir encaminando el trabajo de conservación? Sí, es así. No acabamos con esta etapa porque recién iniciamos el 500 aniversario, el medio milenio de la ciudad, y seguimos trabajando con todas las estrategias de nuestra organización en el rescate de los valores de los edificios de valor patrimonial, pero además así con la formación de jóvenes valores, incorporándolos a la sociedad para el rescate de los oficios tradicionales. Hoy la escuela nuestra cuenta con 100 alumnos, ya una escuela con una capacidad que además brindamos servicios de formación a otras instituciones que trabajan también los temas constructivos, pero que necesariamente requieren de estos especialistas en las técnicas tradicionales para el trabajo en la ciudad. Así lo hacemos con todas las instituciones y vamos a seguir trabajando porque necesariamente se requiere, hablábamos de la fragilidad de la ciudad y que siempre tenemos cosas que hacer, tenemos que mantenerla cada vez más embellecida. Usted hablaba de un lugar que es emblemático para el conocimiento y también para la educación en Trinidad, que es su maqueta. Yo les propongo que veamos unas imágenes que nuestros compañeros de Centrovisión Yayao nos han traído especialmente para esta mesa redonda. La Plaza Mayor y el conjunto de edificaciones que la circundan integran un hermoso paisaje urbano. Más de 1000 inmuebles con altos valores patrimoniales han sido conservados durante siglos en esta área de la ciudad. Sin embargo, dentro de unos días la novedad será disfrutar de la tercera villa de Cuba, ahora en miniatura. Permitirá conocer la ciudad, ver la sinuosidad de nuestro terreno, de nuestro desarrollo de la ciudad a partir de un cerro hacia una zona más llana, y todo esto podrá ser visible en esta pequeña escala. La maqueta de Trinidad a escala 1:200 fue confeccionada por el equipo que lidera el diseñador Lázaro García Drin. A propósito del aniversario 500 de la ciudad, concluyó la primera etapa del montaje, que incluye la zona priorizada del centro histórico. La maqueta estará en un 80% de su construcción. El Trinitario va a ver la zona, en este momento la zona principal, y que verá un volumétrico avanzado, con todo detalle. La oficina del conservador de Trinidad ubicó la maqueta en la Casa Frías, inmueble del siglo XIX que acaba de ser restaurado. Junto al atractivo de descubrir lo diminuto, nace el Centro de Interpretación de la Ciudad, un complejo cultural con galerías y otros espacios para el disfrute de las artes. Entre visitantes y trinitarios, nada es tan esperado como ver la villa en miniatura, sin que la inmensidad del paisaje se robe los detalles. Desde Santi Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No por gusto, en muchos de estos reportajes que hemos visto, no solo han aparecido los pobladores, los artistas de Trinidad, o nos acompañan aquí en el estudio las rejas, los sonajeros de los santanderos, las lámparas, que son parte de ese patrimonio de Trinidad, sino que también hemos visto a mujeres y hombres de diversas partes del mundo que vienen todos los años a Trinidad, que peregrinan a esta ciudad y que la convierten en uno de los centros de atracción del turismo en nuestro país. Si es que el turismo es una de las actividades económicas principales, la principal sin duda de Trinidad, y por eso hablamos hoy con el delegado del turismo en esta provincia para que nos cuente un poco cómo se vincula la actividad del turismo a la vida de Trinidad, cómo ha venido prosperando esa actividad turística y cómo, creo que en un modelo único, se ha logrado en Trinidad pues armonizar el trabajo de las entidades estatales del turismo con las entidades
de gestión no estatal del turismo en esta ciudad, René? Bueno, precisamente por sus valores patrimoniales, culturales, naturales, la ubicación geográfica que también tiene Trinidad, rodeada de montaña y bañada por el Mar Caribe, la hacen una región turística privilegiada dentro del desarrollo turístico cubano. Es sitio de obligada visita de todos los circuitos que prácticamente pasan por nuestro país. Trinidad cuenta con 4 polos turísticos. Siendo un municipio, tenemos el polo de Topes de Collante, que es operado por Gaviota, y bueno, desarrolla también ahí la hotelería y la extrahotelería. Está el polo de Trinidad, está el polo Valle de Nuevo y tenemos el polo Ancón, que tiene 3 subsectores. Cuenta el sector en la villa trinitaria con varias entidades, dentro de las que pudiéramos sintetizar varias empresas de apoyo, empresas hoteleras, que tiene 4, cuenta con 7 hoteles, todos pertenecientes al Grupo Cubanacán, de ellos que operan bajo la modalidad de todo incluido, por estar ubicados en la playa, en la península. 3, uno es 4 estrellas de la marca Brisa, 2 son marca Club Amigo, 3 estrellas, un 5 estrellas que es mixto con Iberoestar y Cubanacán, y los otros 2 hoteles que tenemos son hoteles 3 estrellas y tenemos un hotel Encanto, que en este caso es el Hotel La Ronda. Esto suma en el municipio 1.659 habitaciones, de las que 872 pertenecen al Ministerio de Turismo. Se le han hecho mejoras importantes a la planta hotelera. Y precisamente este año, incluso dentro del marco también del 500 aniversario, hemos reparado más de 140 habitaciones y le hemos hecho importantes mejoras a todos los sistemas ingenieros de las instalaciones. Todas nuestras instalaciones, tanto hoteleras como extrahoteleras, tienen la mejor imagen hoy de cara al cliente, dentro del gran esfuerzo que se ha hecho por todos los sectores en función del 500 aniversario. Usted hablaba de cómo nos insertamos y cómo se inserta la ciudad. Bueno, el comandante jefe definió que sin cultura no había turismo. Y precisamente desde ese valor patrimonial y las características del trinitario muy peculiares, que es muy comunicativo, es además muy empático, existe una gran variedad de manifestaciones del arte. En cualquier cuadra, en cualquier manzana de Trinidad, encontramos artistas, artesanos, profesionales de todas las manifestaciones. Tenemos además de la música, las artes plásticas, de alfareros, es decir, es muy abierto a la atención a los visitantes, pero además Trinidad goza de la mejor vida nocturna, de la mejor animación nocturna que tiene el país. Eso no se aprecia en ningún lugar, y eso tiene que ver mucho con esa característica de Trinitario, y además que es lo que vienen buscando nuestros visitantes, y es nuestro empeño, junto con las demás instituciones que tenemos que ver con esto, que eso siempre se haga de la mejor manera, orientar y conducir estos procesos y lograr también que todas las personas que se acerquen a nuestros visitantes pues lo hagan de una forma sana, desinteresada, y que se lleven el mejor criterio y la mejor opinión de nuestro pueblo, como está sucediendo. Hay que decir que Trinidad es un pueblo muy seguro. Nosotros, dentro de las encuestas, en las variables del destino, en las variables de mayor puntuación precisamente es la seguridad, que obtiene más de 4.25 puntos. En ese empeño, Emanuel Renier, que influye mucho el hecho de que el pueblo trinitario también es parte de ese turismo, es parte de esa expansión del turismo, porque quizás lejano a lo que en otro momento se pudiera haber pensado, usted ha logrado armonizar ese interés del país, ese interés del polo turístico con los intereses particulares de las personas que tienen o su paladar o su casa de renta, y que han extendido esa planta hotelera de los hoteles tradicionales a las casas de las personas. Hoy Trinidad posee 800 hostales en Saucel y 80 paladares, con 994 habitaciones en esos hostales, incluso más habitaciones en los hostales privados que los que tenemos en la planta hotelera actual de las entidades nuestras. Se hospedaron en el pasado año los hostales
trinitarios 135.600 y tantos turistas. El pasado año fueron 132.000. Crece un 11,9% la cantidad de visitantes que se hospedan en nuestros hoteles. Los paladares se mantienen prácticamente inalterables. Desde que se iniciaron y se autorizaron en 2010 esta forma, solo ha existido una sola baja de esta forma de gestión. Todas se han mantenido, se han ido consolidando, incluso han ido creciendo. Lo estamos contando incluso aquí las formas que operan en CUC, pero tenemos 216 hostales más en moneda nacional y 135 paladares en moneda nacional. Cuando lo sumamos, rebasa los 1000 hostales y rebasa, por supuesto, llega casi a 200 paladares. Y ha habido una armonización y prácticamente en todos los lugares, en todas las calles, en todas las esquinas, hay un lugar gastronómico, turístico, sea estatal o sea de gestión por cuenta propia. Pero ustedes no se han detenido solo en darle lustre, pudiéramos decir, a lo que ya tienen en Trinidad. Ahora para el 500 aniversario, ayer teníamos la oportunidad de, junto a un sitio emblemático como la Canchanchara, puedes ver que se está abriendo la bodeguita del medio de Trinidad. ¿Qué otras obras nuevas para este 500 aniversario ha aportado el turismo a la ciudad de Trinidad? Bueno, precisamente el hecho de contarlo hoy con 80 paladares es inminente reorientar el producto de Palmares, los restaurantes que tenemos. Nosotros tenemos hoy ya incluso contratos con esta forma y llevamos turistas de esta forma. Y esta forma no son una competencia para nuestro sector. Todo lo contrario, son un complemento muy necesario y muy enriquecedor. Y en el que ya tenemos contratos con nuestra agencia de viajes, tanto con hostal y con paladares, y ya comenzamos a llevar clientes. Tenemos más de 119 contratos firmados con esta forma en el municipio. Y entonces, bueno, se reorienta el producto que va a estar a punto ahora con los 500 años, un restaurante de la cocina cubana de prestigio, una franquicia de la bodeguita. Tenemos, ya está concluido, va a abrir antes incluso del sábado, el restaurante de Espada Corrida, que es un restaurante de carnes. Tenemos una fase muy avanzada también y se reorienta un local que era una cafetería a un Dulcinea con toda la mayor categoría y todas las nuevas tendencias de este tipo de establecimiento en el mundo. Pero además hemos hecho la infraestructura, menos los panes congelados, todo lo que se oferta en este Dulcinea se produce en un centro de elaboración de cerveza que tenemos en el territorio, donde además producimos más de 12 sabores de helado que también estarían presentes. Estamos concluyendo la cervecería, que en Trinidad no hay en otros lugares, pero ahí no la tenemos, en la ruina del Teatro Brunet, lleva muy poca adecuación y ya también vamos a contar con eso. Vamos a tener un bar de música de los Beatles, que le hemos puesto un lugar que estaba prácticamente, llevábamos con él varios años, pensábamos reorientarlo a un hostal, que va a tener música de los Beatles, también una obra fabulosa. Tenemos un bar de una gran categoría también en la coctelería, que va a dar un cambio a la coctelería del Polo, que es el Floridita, que también ya se adecua por los artistas, ya fue, en la parte constructiva ya fue concluido. Trinidad va a tener su Floridita y su bodeguita. Estamos concluyendo, y pues la semana pasada se inauguró un embaradero. Estamos concluyendo una carnicería, pescadería, que va a ofertar los más exigentes cortes de carne, tanto nacionales como internacionales, y varios tipos de carnes más, no solo cortes de carne de res, sino cordero, chivo, conejo, todos los productos de la línea Bravo, mariscos, pescados, quesos, y que además le dan respuesta, aunque tiene acceso toda la población, le da una gran respuesta y ha sido uno de los planteamientos que han hecho los propietarios de los paladares, porque puedan adquirir allí estos productos. Ya esa la estamos montando y también sale con todo este tema. Creo que sale un pequeño hotel también en estos días. Y entonces, bueno, como parte del proceso de reorientación de las casas de visita, una casa de visita
de la aeronáutica, próximo ahí al aeropuerto. Y bueno, en este embullo, en esta arrancada que hemos tenido, pues decidimos en menos de un mes llevarlo a una villa que ya se denominó Trinidad 500, y está saliendo un magnífico hotel de 8 habitaciones con categoría 3 estrellas. Se ha trabajado ahí muy intensamente y diríamos que en tiempo récord, e incluso debemos hacerle en un futuro 2 habitaciones más. Estamos concluyendo 20 habitaciones, cabañas, son 10 bungalows dobles de crédito de Brasil en Madulores. Así que abriríamos 28 habitaciones más. Hay, por supuesto, un desarrollo futuro para Trinidad, pero de eso me gustaría hablar un poquito más adelante. Vamos a ver primero un material de uno de los hoteles emblemáticos de Trinidad. Ya tiene más de 20 años de trabajo, se acerca a las 3 décadas del Hotel Ancón y sigue pues buscando renovarse y brindándole servicio al turismo internacional y nacional. Majestuoso y atrayente, el Hotel Ancón de Trinidad se convierte en un destino de buen gusto para turistas nacionales y extranjeros. Con una infraestructura imponente y besada por las olas del Mar Caribe, modernidad y tradición se combinan magistralmente. En plena temporada alta se trabaja por superar la permanencia día por turista y facilitar así un sobrecumplimiento en un indicador determinante como las utilidades. En estos momentos tenemos 2 pesos con 53, 12 UC con 53 centavos por encima de lo planificado en ingreso medio. Y entonces hemos sabido aprovechar estos 2.53 por encima de, como le decía anteriormente, del ingreso medio planificado para mantener los costos y gastos al nivel que se exige sin que se deje de cumplir los estándares establecidos para la satisfacción del cliente. Los estudios de mercados, sin perder de vista los estándares internacionales de calidad, le permiten ahorrar más de 25.000 pesos mensuales gracias a las nuevas formas productivas. Y ha dado buen resultado. Además, ha evitado tener que, como decíamos anteriormente, importar estos productos desde el exterior, que nos cuesta más al Estado, y poder ofertarlo además fresco, de buena calidad. Con una amplia gama de ofertas culturales y recreativas, el Hotel Ancón de Trinidad continúa ratificando su condición como el más amistoso del Caribe. El trato personalizado y el sentido de pertenencia de su colectivo harán siempre que usted repita la visita. Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No, pero a Ancón y a otras instalaciones ya existentes en Trinidad le surgirán en el futuro pues competidores, porque este polo debe seguir creciendo, Reiner. ¿Hacia dónde se encaminan las perspectivas del desarrollo del polo turístico de Trinidad? Bueno, quiere decir que los planes de ordenamiento territorial de estos 4 polos, de los que ya 2 fueron avalados aquí por la Asamblea Provincial del Pueblo Popular, y en los próximos días ya se decide, se aprueba en la Comisión Nacional de Marca, definen el crecimiento hasta el 2030, llegaremos a las 10.947 habitaciones. En la península Ancón, que hoy existen 652, llegaremos a las 7.001 habitaciones. Hoteles de un alto estándar, 5 estrellas, incluyendo 3 campos de golf, 2 de 18 hoyos, 1 de 9 hoyos, una marina internacional con 200 atraques, y asociado a los campos de golf habrá una inmobiliaria de 2.300 habitaciones y 3 hoteles que sumarían 1.200 habitaciones, que están contados dentro de estas 7.000 que mencionaba el Polo Ancón. En el caso de Trinidad, se trabaja usted ha hablado del Hotel Ancón. Bueno, en este proceso el Ancón se ha decidido en un programa bastante a corto plazo llevarlo a 4 estrellas, porque además vamos a iniciar muy próximamente del lado de Ancón, en la parcela 1, un hotel 5 estrellas de 100 habitaciones, que va a ser la planta real del Hotel Ancón, porque en aras de aprovechar el espacio de la parcela en habitaciones, toda la infraestructura del hotel estará dentro de la parte del Hotel Ancón. Y entonces hay que elevar el estándar de esta instalación, que además es la más voluminosa que tenemos hoy en la península. Se prevé ampliar los otros 2 hoteles. El Brisa, que no tiene mucha área para ampliar. El Hotel Costa Azul se llevaría a 262 habitaciones de 132 que tiene hoy, está en ese crecimiento, y se llevaría también a un estándar de 4 estrellas. En Trinidad se ampliaría el Hotel Ancón. Actualmente estamos en la recuperación, en la rehabilitación y restauración del Palacio Isnaga, que va a ser un hotel 5 estrellas, bajo Hotel Encanto, 5 estrellas. Se está haciendo como se aprobó por los proyectos, y además va bien la ejecución de la obra,
y esto tiene una inversión compleja, que es un edificio anexo, donde van 31 habitaciones y la cocina de ese hotel. Pero que no cabe duda que le va a dar un levante muy alto al producto de Trinidad, porque además sabemos el impacto que va a tener en el centro histórico por la historia de este edificio, por el volumen que ocupa, por su majestuosidad, y tendrá un efecto muy positivo en todo el pueblo. Me contaba usted, René, que también una de las cosas significativas de estos últimos años ha sido el incremento importante del turismo nacional aquí en Trinidad. Bueno, el turismo internacional hoy es el primer mercado de todo segmento, del principal mercado. ¿El turismo de Cuba? El turismo de Cuba. Y después tenemos el canadiense y después tenemos el francés y el alemán. Este año se han alojado en las instalaciones de la provincia, ya no solo de Trinidad, sin contar el campismo, más de 130.000 turistas nacionales. Y crece en aproximadamente un 20%. Y también es creciente los que compran excursiones. Pero también nuestras bases de campismo tienen una ocupación extraordinaria, por arriba del 80%, bueno, el 31 de diciembre estuvieron llenas las bases. Bueno, quizás uno de los atractivos que tenga para los cubanos y para los extranjeros, por supuesto, Trinidad, además de todas sus bellezas, es, como usted decía, la vida nocturna de Trinidad. Sin duda, una ciudad con una extraordinaria vida nocturna que invita, por supuesto, también a visitarla. Les propongo ver este reportaje en nuestra mesa redonda. La caída de la noche sobre Trinidad tuerce el andar de los relojes. Bajo la iluminación sutil de los faroles, la Plaza Mayor retorna al instante en que todo se detuvo. Una melodía pareciera reafirmar el retroceso de los siglos. Pobladores y visitantes convergen aquí cada noche para disfrutar de géneros cubanos y autóctonos trinitarios. La escalinata de la Casa de la Música, perteneciente a la agencia EGREN, resulta uno de los sitios más concurridos por su ubicación privilegiada para admirar la villa y por sus opciones recreativas y gastronómicas fieles a la tradición. Se baila son, se baila cha-cha-cha, pero lo que más se baila es la salsa. He tenido una buena oportunidad aquí en Trinidad de conocer el folclore en Cuba. El palenque de los Congos Reales permanece abierto diariamente con espectáculos musicodanzarios integrados por géneros tradicionales y afrocubanos. La Casa de la Trova de Trinidad cautiva a los pobladores y visitantes que disfrutan de la música cubana tradicional. Permanece abierta desde la mañana hasta la madrugada, con un ambiente bohemio y familiar, protagonizado por intérpretes locales de varias generaciones. Aunque la noche le devuelve a Trinidad su apariencia de siglos pasados, su encanto no solo es evidente en la conservación del patrimonio tangible. La música y las tradiciones permanecen vivas en lugares como estos y en el alma de quienes conocen la tercera villa de Cuba. En Santi Spíritus, Indira González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y en estos minutos finales de nuestra mesa redonda dedicada a Trinidad, quiero hablar con el presidente del gobierno de este municipio. ¿Cómo llega Naranjo, Trinidad, a sus 500 años de vida, de existencia como villa, y cómo lo ha estado y la estará festejando en los próximos días? Bueno, Randy, nosotros consideramos que sobran razones para llegar a este 500 aniversario con una ciudad pletórica de alegría y de entusiasmo. Yo creo que, como nunca en otro momento, ese donaire tan especial que la distingue con su esplendor están presentes en Trinidad. Y yo creo que ello en primer lugar está dado por los compromisos que se han hecho en Trinidad y se han venido cumpliendo en Trinidad para este 500 aniversario, lo cual ha tenido una repercusión significativa en la vida social del pueblo, que es algo que se ha tenido muy en cuenta en estos años de trabajo, que hay que decir que han sido años de esfuerzo, pero años que en los últimos tiempos, en el último trienio, ha cobrado una mayor fuerza. No se ha escapado una actividad social en el territorio que no ha estado presente las actividades por el 500 aniversario. Y pudiera señalarte, por ejemplo, las obras de la salud que se han desarrollado, las obras de la educación, el deporte, la cultura, las actividades comunales, los viales urbanos. Hay que decir que hay lugares en Trinidad donde se le ha llegado y se le han reparado calles con hormigón y calles con asfalto donde llevaban muchos años sin recibir esos productos. La recuperación de un grupo de viales rurales, algo significativo para el Valle de los Ingenios, y algo que realmente desde el punto de vista vial le ha dado vida a nuestra ciudad es la comunicación con provincias hermanas como Villa Clara, con Cienfuegos,
con la recuperación de esos viales a través de la montaña, que prácticamente estuvieron incomunicados y que hoy se puede transitar sin ningún tipo de dificultad por esos viales. Yo creo que el tema del abasto de agua continúa avanzando en Trinidad, una de las principales prioridades y problemáticas que una tiene. de las prioridades, se viene avanzando, se viene cumpliendo con ese programa de abasto de agua y también se viene trabajando en la solución de residuales y de los alcantarillados de Trinidad que tanta falta le hace. Son actividades muy importantes. Aquí se ha hablado y se ha mencionado la reparación de calles, pero yo creo que lo más importante es que se ha logrado es que realmente la participación activa de todas las entidades del territorio de la provincia, los propios pobladores, reparando sus calles, reparando sus aceras, pintando sus fachadas, porque esto realmente lo necesita la ciudad, tarea en la cual realmente se ha venido desarrollando un fuerte trabajo. Y también se le ha llegado a un grupo de barrios de la localidad. Tenemos que mencionar el barrio de la Popa, tenemos que mencionar el barrio Las Tres Cruces, el Callejón del Estrecho, propiamente el barrio de La Barranca, o sea que también se ha logrado llegarle a diferentes lugares propios del territorio. A nosotros nos parece que estas son razones más que suficientes para que realmente lleguemos a este aniversario con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Además con un índice de mortalidad infantil de esta provincia y de Trinidad también que son fabulosos. Por debajo de los parámetros que están establecidos. Y también llegamos con el sobrecumplimiento de la producción mercantil. Llegamos con un resultado positivo en los indicadores del salario medio, la productividad y también en los indicadores de la gestión neta empresarial. Quiere decir que cerramos el año con esos indicadores de forma positiva. Y tenemos un serio compromiso, no solamente de llegar al 500 aniversario con todos estos resultados que ya están prácticamente materializados, sino seguir trabajando en consolidar lo que se viene haciendo, en preservar, en cuidar lo que se está haciendo y seguir el proyecto de trabajo, en seguir haciendo un grupo de cosas que realmente las necesita la ciudad de Trinidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos un serio compromiso, un serio reto y estamos convencidos que los trinitarios estamos en condiciones para esto, llevarlo a vías de hecho. Yo no quiero aprovechar la oportunidad de este programa porque creo que ha sido decisivo la participación de los trinitarios, pero la participación de las entidades de la provincia, así como la conducción y la atención de la dirección máxima de la provincia en todo este programa del 500 aniversario, que realmente estamos convencidos que está a la altura de un aniversario digno de la ciudad. Esta celebración, por supuesto, ha tenido diferentes momentos. Unos han sido de mucho trabajo, de mucha construcción, de mucha participación popular y así está toda esta apertura de nuevas instalaciones o la reapertura de los museos, como se decía acá, todo lo que se ha venido trabajando. Pero también habrá dos momentos de celebración, o casi podemos decir tres momentos de celebración importantes que vendrán en los próximos días. ¿Cómo van a organizar esa celebración? No, realmente nosotros tenemos una característica, que celebramos el aniversario de la ciudad y junto con ello la Semana de la Cultura. Somos uno de los municipios iniciadores de esto en el país. Bueno, tenemos concebida una Semana de la Cultura a la altura del 500 aniversario. Vamos a tener representación de orquestas nacionales, artistas nacionales, de otras provincias, de otros municipios, y está concebido un plan de espectáculo que estamos convencidos que va a tener durante esos días de fiesta a nuestra población alegre, contenta y muy vinculada también a todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural, que es una premisa importante a desarrollar en las Semanas de la Cultura. Tengo entendido que el sábado habrá una gala cultural para marcar el aniversario 500. Sí, tenemos previsto una gala, está concebida. Va a haber una gala con la participación de un grupo de artistas de la provincia, del municipio, del país. Una gala muy bonita porque va a recoger la historia propia de Trinidad desde el punto de vista cultural y estamos convencidos que la misma va a ser de satisfacción para todos. En el ámbito de la celebración, podemos decir, solemne, también la Asamblea Municipal va a tener su sesión especial el día del aniversario. El domingo 12 a las 9:30 de la mañana sesionará la Asamblea Municipal en sesión solemne, precisamente para saludar el 500 aniversario de la ciudad. Va a ser una asamblea de mucho contenido, de mucha profundidad. Se van a estimular un grupo de compañeros que así se lo merecen, durante años han trabajado en función de Trinidad y estamos convencidos que va a ser una asamblea digna de un 500 aniversario. ¿Cómo entonces para los trinitarios se vive estos 500 años? ¿Cómo
concibe el gobierno, el partido, las autoridades de Trinidad, cómo ven esta llegada a los 500 años de la villa? La vemos muy bien, por el espíritu con que se ha trabajado. Y con ese mismo espíritu es con el que hay que seguir enfrentando las demás tareas que tenemos por delante. Y no perder ese impulso, esa sistematicidad, ese arrojo, ese combate que se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos. Y yo creo que esos son los elementos que tanto la dirección del gobierno junto al partido tenemos que defender fuertemente para que se sigan materializando en este año del 500 aniversario. Pues creo que va a ser sin duda una fecha extraordinaria para los trinitarios. Este 12 de enero es a marcar esos 500 años, los primeros 500 años de vida de la villa de Trinidad, un momento especial para esta provincia que este año tendrá otros 500 aniversarios, porque Santi Espíritus también estará celebrando su aniversario 500 como villa, y estaremos seguros que por acá volveremos en una mesa redonda para hablar también, para homenajear a los espirituanos, a los trinitarios, por supuesto, que celebren en estos días de tanta magnitud y de tanto amor por lo que han hecho en estos 5 siglos de vida, y por supuesto por lo que harán de ahora en adelante. Creo que han sido pues jornadas tremendas de trabajo las que han tenido, y ahora vienen las jornadas de celebración para seguir después trabajando con el compromiso tremendo que tienen todos los espirituanos. Nosotros queremos agradecer especialmente a las autoridades de la provincia de Santi Espíritus, a las autoridades de Trinidad, por la posibilidad de poderle llevar en esta apretada síntesis de casi hora y media un recorrido por la historia de Trinidad, pero sobre todo por su presente, por ese que están haciendo los hombres y mujeres de esa villa. Por eso, además de felicitar a las autoridades por lo que se ha venido haciendo, queremos felicitar especialmente a los trinitarios por esos 500 años de su ciudad hermosa, histórica, renovada y que está mirando al futuro. 500 años de Trinidad, viva la leyenda. Muy buenas noches. Nos despedimos con estas imágenes de Trinidad que son nuestras imágenes del día. Buenas noches. Cerca del mar y del monte tengo gaviota, tengo sinsonte y un poco de soledad. Trinidad, Trinidad. Mi legendaria y hospitalaria, mi monumento. Cómo me inspiras, cómo me lates, cómo te siento, cómo te extraño, reliquia hermosa, cuando me ausento. No te me quitas un solo instante del pensamiento.